Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a contarles algo de cómo vemos el tema de la genética ahora. Y voy a centrarme en lo que me habían pedido que hable sobre prevalencia. Voy a hablar algo de eso. Y luego me voy a centrar en el tema de las enfermedades complejas y las cosas nuevas que se están discutiendo sobre este tipo de enfermedades. ¿Pasas, por favor? Aquí hay algunos datos curiosos de enfermedades raras. Ustedes vean que 300 millones de personas en el mundo tienen enfermedades genéticas, unas 7.000 que están descritas. De esas 7.000 es curioso que solo 106 constan en el listado de enfermedades raras en Ecuador. Eso podemos discutir luego el por qué, es un absurdo, pero están solo 106. En Ecuador, más o menos existiría un 7% de la población con este problema, estos problemas, y unas 300.000, siendo bajitos, a 1.300.000 podrían tener enfermedades raras y complejas. El 70% se diagnostican en la infancia, 80% son de origen genético, 80%, y solo 6% tienen tratamientos eficaces por ahora. Eso ya es un montón, pero que antes no teníamos casi nada. En realidad ha habido un avance espectacular en el tema de terapias y tratamiento. Se necesita una red de colaboración y diagnóstico, como algo mencionó el Robert en la charla anterior. Acceso a pruebas genéticas a nivel nacional. Esto es una cosa bien complicada que no hemos logrado coordinar en este país que es tan chiquito, pero no podemos tener redes de diagnóstico. Aumento de la inversión, por supuesto, y sobre todo en el tema de tratamientos que ya existen. Algo voy a topar al final sobre esta temática pasada. Entonces, ¿qué involucra el tema de enfermedades complejas? Pues aquí están algunos factores, ¿no es cierto? Hay el involucramiento de los genes, del ambiente, el estilo de vida. Los síntomas suelen ser, digamos, se conjugan muchos síntomas y por eso es que se habla de enfermedades complejas. Y como muchas veces no tienen un origen genético clásico, el mendeliano que se estudia, entonces hablamos de enfermedades complejas porque no coinciden a veces con los esquemas de herencia dominante recesiva ligada al X, imprinting, genes contiguos, y más bien tiene que ver con muchos genes, lo que se habla de poligenes. Son difíciles de tratar. Aquí tengo algunos ejemplos nada más que ustedes ven que son en realidad muy complejos, como la artritis reumatoidea, el lupus, el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad, el mismo cáncer, que pese a que el cáncer es tan frecuente en Ecuador que solo si nos fijamos en la palabra cáncer es 7 veces más alta que todo el resto de enfermedades. Y si le pones el apellido, cáncer gástrico, ahí baja al 9º puesto, pero el cáncer como entidad clínica, nociológica, está en el primer puesto de la mortalidad. Pasa. ¿Qué necesito para el tema de investigación en enfermedades raras y complejas? Pues aquí está el tema de nuevas tecnologías, la secuenciación clásica, el Sanger, la masiva, que se llama de nueva generación, genomas para enfermedades conocidas. Esto es muy interesante, voy a luego al final presentar un poquito más de esto. Y los exomas para enfermedades no conocidas. Esto es muy importante porque cuando tenemos que decidir si estudiamos genomas o exomas, en realidad la respuesta está ahí. Genomas para las conocidas, exomas para no conocidas. La FISH, que es la fluorescencia, los arrays, que normalmente los arrays son una técnica muy elegante de saber cuánto has ganado o has perdido material genético. El uso de inteligencia artificial, que en este momento está top de moda y que en realidad te da un montón de elementos para poder analizar incluso cuestiones que
que de estas enfermedades voy a poner un ejemplo durante lo que voy hablando para ver cómo son las interacciones genéticas que te podrían llevar a hacer mejores diagnósticos. El proyecto Pangenoma, que voy también a explicar, y análisis inteligente del Big Data, que es otra de las cosas que estamos trabajando desde hace algún tiempo, y para que ustedes vean cómo puede interaccionar todo esto para, en definitiva, tener mejores diagnósticos, y ustedes saben que con un buen diagnóstico puedo tener mejor tratamiento. Pasa. Miren, y aquí está cómo estamos en el panorama de enfermedades raras en América Latina. Nosotros estamos por aquí, el 1.3. Pasa. En la misión solidaria Manuel Espejo, que es lo único bueno que hizo, que además no era de él, ¿no? El programa era del otro. Pero, ¿qué porcentaje tenemos de discapacidades en el Ecuador? Es de 2.43, ustedes vean por zonas, la mayoría provienen de la Amazonía, por cada 100 habitantes, ¿no? Por eso hablamos del porcentaje en este caso. ¿Sigue? Este es datos del CGNet, que aquí están no clasificados, los postnatales adquiridos, genéticos, congénito, y así es como ellos también están en este tipo de cifra, uno de cada 184, ¿no? Que es lo que más o menos coincide con las cifras que se están manejando aquí en el Ecuador. Pasa. En un estudio que ya tiene algunos años, evaluamos 12.112 nacidos vivos y sacamos esta lista de enfermedades. Ustedes vean, los trastornos esqueléticos son los de la mayoría. Y en esto, en realidad, aquí podríamos decir que se centra mucho en la dislocación congénita de cadera, que es unas 4 veces más que en toda América Latina. El auditivo, que es el 20.9, que es 7 veces más que en toda América Latina. Y luego, pues, la tercera causa de problemas malformativos son las cromosomopatías. Esta es la primera vez que se había incluido en un estudio que es bastante grande de los problemas cromosómicos y cómo están, ¿no? Y aquí, pues, la fisura labial y todo el resto de cosas. En génito urinario tenemos también los trastornos de diferenciación sexual y el resto de problemas, ¿no? ¿Pasas? El Ecuador participó en su mejor momento del desarrollo de la genética en el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Se evaluaron más o menos unas 42 instituciones a nivel nacional y se obtuvo cuáles eran los 60 diagnósticos más frecuentes, ¿no? Entonces volvemos más o menos por ahí, ¿no? La fisura palatina, su luxación de cadera, síndrome de Down, que es altísimo en el Ecuador, y el resto de problemas, ¿no? La microtia está, pese a que está aquí más abajo, pero sigue siendo alta. Aquí hay una discusión sobre si la microtia en realidad es un problema o que cuando se hizo la primera evaluación se incluía los trastornos de oído, incluso si tenías un mamelón, le incluían problemas de oído, y en la clasificación llegó a ser 7 veces más alta que en toda América Latina, pero parece que se va repitiendo el tema de que sí es frecuente. Y el resto de problemas, ¿no? ¿Pasa? ¿Cuál es la etiología? Pues aquí tenemos que la desconocida es la mayor, eso quiere decir que no tenemos todas las herramientas para poder diagnosticarlas, y en el Ecuador es mucho más, no tenemos la tecnología para poder diagnosticar, no todas las instituciones ni todos los pacientes pueden acceder a este tipo de patologías, así es que la mayoría se quedan ahí. Luego tienes la herencia multifactorial, que son la mayoría, 20-25, las anomalías cromosómicas que están dentro de lo, digamos, esperado, las herencias unigénicas y el tema de los agentes ambientales. Esa es la etiología. ¿Pasa? En el informe de la Manuel Espejo,
se tiene que más o menos el 30% de todas las discapacidades del Ecuador corresponden a problemas genéticos que están ahí, de los cromosomas, de varios genes, de acción ambiental y de un solo gen. Están 2.000, 5.000, 4.800. Pasas. Prenatal, etiología de las discapacidades desde el punto de vista prenatal. Aquí ustedes vean, las heredofamiliares son la mayoría, los defectos congénitos y defectos congénitos múltiples, ¿no? O sea, multifactoriales. ¿Pasa? Este es un dato muy interesante en el Ecuador, que es la consanguinidad y los antecedentes patológicos. Mira tú cómo en la sierra la consanguinidad es altísima, la costa y la Amazonía. Esto es una cosa muy, muy curiosa porque la consanguinidad, ustedes saben que une genes malos. Pues cuando tú tienes hijos con los más cercanos, tienes una mayor probabilidad de tener hijos con problemas. Por eso es que el incesto, históricamente, y los cruces entre parientes de edad, siempre han sido rechazados por la empírica, por la experiencia que tiene la gente, que si tienes hijos con los más cercanos, tienes más taras. Si ustedes ven afuera, hay un cuadro que de uno de los, digamos, hay una línea de los Habsburgo y de los Borbones, de los reyes españoles y de los reyes europeos, perdón, que tienen un montón de taras, porque se cruzaban solo entre ellos, y ellos pensaban que cruzarlos entre ellos guardaban la pureza de sangre, que era la pureza en realidad de sus feudos, y toda la tradición de los reinos, y se cruzaban solo entre ellos, entonces tenían un montón de hijos con problemas genéticos, un montón para resumir, un montón de taras, pues sí tenían taras. Y esa es una de las formas. Sí. Eso sí es pila, no es batería. Bueno, entonces, el tema de la consanguinidad es un problema porque tenemos en diferentes regiones del país, por ejemplo, Esmeraldas. Esmeraldas, las personas, si tú ves por los apellidos, todos son Bone, Estupiñán Bone, Estupiñán, Bone, y lo mismo que pasa con los guaraní, que tienen los cruces súper cerrados. Esto pasa, perdón, doctor Pazimiño, lo que pasa es que se acabaron las pilas. Nuevamente para que se... Podemos mandar a comprar. Tenemos. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Entonces, el tema de la consanguinidad es importantísimo en nuestro medio porque tenemos este criterio de mezclarnos mucho manabí-fascismo. Así es que este es un factor de riesgo alto para el país paso. Por regiones, mira cómo está el tema de los problemas genéticos, prenatal genético, siempre Amazonía, la mayoría están en la Amazonía, prenatal ambiental, la mayoría están en la sierra, prenatal inespecífico, en la costa. Esto que tiene que ver, también es otra cosa que no sabemos porque cuando se hizo la Manuel Espejo, que era uno de los proyectos más interesantes de caracterización de la gente con problemas genéticos, la clasificación de entrada estaba mal hecha. O sea, hasta eso hizo mal. Entonces, pero digamos que había una forma de descubrir en los 294.000 fichas, pues se fue un poco descubriendo. Por ejemplo, ellos ponían de entrada, tú sabes que para poner en un Excel tienes que estar estandarizado. Pones síndrome de Down y siempre pones síndrome de Down. Pero ellos ponían síndrome de Down, S-Down, SD, D. Entonces era una locura para tú poder, digamos, sacar los datos. El trabajo era tremendamente tedioso, ¿no? Pero bueno, se sacó algo de beneficio. ¿De pasas?
Aquí es una de las cuestiones interesantes. Ustedes saben que nosotros tenemos como población indígena, y cuando comparas la discapacidad de población indígena y no indígena, tienes este tema de aquí, ¿no? Mira, inmunogénicas, indígenas versus no indígenas. Cromosómicos, indígenas versus no indígenas. Hay más de no indígenas. Multifactorial, hay más de indígenas que no indígenas. Y esto es un dato interesante porque en el proyecto del Pangenoma, que es analizar diferentes poblaciones del mundo para saber cómo se comporta su patología, hay ahora evidencia de que tiene que ver con la etnia. ¿Pasas? Este del tamizaje neonatal, que es otro de los absurdos que no logro entender por qué, en vez de tener 36 enfermedades que podrías diagnosticar de una sola con las tecnologías nuevas, sigues haciendo con tecnología vieja 4 enfermedades. Están ahí. Hipogonadismo, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo, perdón. Entonces, hoy puedes hacer con las nuevas técnicas 36 de una. Entonces eso debería ser mejor. En costos incluso sería mejor. Siempre me dicen que no debo hablar de algunas cosas, pero voy a hablar. Los costos de hacer esto estaban destinados a un laboratorio privado, 6 millones de dólares. Podrías hacer por 2 millones con nueva tecnología en el propio sector. Pero nadie tiene por qué contratar a un laboratorio privado. Bueno, sí, todos entendemos por qué, pero así son las cosas, pasa. Mira, aquí están los resultados de cuántos se invirtió en el 2014, casi 4 millones, y los resultados como fueron, ¿no? En la costa, en la sierra, en la Amazonía y en la región insular. Ahora, claro, aquí viene una pregunta, ¿no? Si tú ves la fenilcetonuria y la galactosemia, son bajitos. Entonces, si yo he hecho más de 2 millones de pruebas y tengo este resultado y comparo con el costo, digo, debería repensar las pruebas que voy a hacer, a ver cuáles son más eficientes. O si me voy a gastar los 4 millones, hago 36 pruebas. Pero, claro, eso es una de las cosas que todavía no logramos encajarlas bien, ¿no? ¿Pasa? Aquí están las 106 enfermedades, que si es que tengo 6.000 o 7.000, el Ecuador solo cubre 1.51% de las enfermedades. Entonces eso es absurdo. Claro, pero luego te puedes a pensar un poquito más allá, que así piensan los políticos, entonces ya aprendes. ¿Cuál es el tema? Los costos de mantener una enfermedad de estas son altísimos. Entonces, ¿qué hago? Restringo el diagnóstico, políticamente. Entonces, solo pongo 106 enfermedades. Si estás dentro de estas 106, me muevo como atención de salud, normal. Pero si estás fuera, no gasto en ti como paciente, pero ahora hay recursos en los cuales los pacientes demandan al Estado la atención. Y jurídicamente siempre les ganan. Claro, les ganan porque la Constitución dice que tiene que darte la atención y punto. Entonces, esta es otra de las peleas que siempre hemos tenido de si tengo 6.000 enfermedades, negocia con el Estado el tener seguros para cubrir las enfermedades de cualquiera que aparezca, pero no, tampoco es por ahí el tema. No se ha logrado hacer eso. Pasa. Mire, en un estudio último, de hace un mes, se hizo genomas de 13.500 familias con enfermedades raras. ¿Y qué se obtuvo? Esto es un estudio internacional que se llama el DDD, Descifrando Trastornos del Desarrollo, en inglés, ¿no? 1 de cada 17 personas padece una enfermedad detectada por estas metodologías que se usaron genomas completos.
5.500 conocen el origen de sus enfermedades, por lo tanto, esto era el plus del proyecto, que 5.000 personas de las 13.000 familias sepan los diagnósticos. Eficiencia de diagnóstico del 42%, pese a hacer genomas. 76 tienen una variante genética patogénica, 22 tienen variantes de significado incierto. Ustedes acuérdense que ahora clasificamos las variantes genéticas de acuerdo a la frecuencia que se presentan en las poblaciones. Entonces son de 0.1, hablamos de benigno. De 0.3, probablemente benigno. De incierto, todo lo que está en esta parte de aquí, hasta más o menos del 0.80, 0.70, y el 0.90 hablamos de probablemente patológica. Entonces, con esta visión se clasificó todas las alteraciones que se habían encontrado y, bueno, de acuerdo a los genomas, al tipo de alteración genética que tenías, pues se las clasificó. Y se encontró un 22% de variables de significado incierto, es decir, estas que están aquí. ¿Y qué tenemos que hacer cuando tienes una variante incierta? Pues hacer más estudios de los parientes. O sea, si yo tengo un caso, un paciente, debo estudiar a los padres para comparar si tienen la misma mutación. Y ahí yo podría aclarar que es patogénica o no. Y este estudio determinó 60 nuevas enfermedades de estas raras o complejas. Pasa. Estas son las variantes identificadas en el proyecto. Miren, antes de nosotros se trabajaba pues, con bases de datos, y cómo se incrementó al meter la secuenciación masiva. Es una locura el poder de diagnóstico que tiene la secuenciación masiva. Y aquí lo interesante de este estudio es que ya, aunque haya pocos individuos, ya metió en las bases de datos población hispánica, de Oriente Medio, de Asia y de África. Entonces esto es enriquecedor desde el punto de vista de variantes genéticas, porque las variantes genéticas tienen que ver con la patología de cada región. Y aquí están simplemente pues, las alteraciones que se encontraron, ¿no? Inespecíficas, trisomías, triploidías, de lesiones, etcétera. Todo lo que se identificó como problemas genéticos. Bien, y esto me lleva a una propuesta que venimos trabajando desde algún tiempo, que es la epidemiología genética y genómica. Los epidemiólogos convulsionan cuando yo les digo que existe la epidemiología genética, ¿no? Me dicen, es la misma, pero la epidemiología no. No. Es la epidemiología basada en datos genómicos o genéticos. Y les voy a explicar por qué. Esta es la epidemiología genómica, estudia el genoma, su origen, la estructura, las variantes, las mutaciones, los linajes, las etnias, los comportamientos del individuo frente a las enfermedades, las causas y sus determinantes genéticas y genómicas. Entonces, el individuo, por ser parte de un grupo, estudia las determinantes biológicas de ese grupo, o sea, ¿por qué las genéticas, las genómicas? Y los sociales de vulnerabilidad o resistencia a enfermedades, por ejemplo, o qué genes están proporcionando cualidades diferentes a las poblaciones. Y tú, cuando analizas las poblaciones, te das cuenta que tenemos un montón de cosas diferentes que nos influyen de alguna manera en las manifestaciones de los genes. Eso se llama epigenética, cuando tienes tú cuestiones ambientales que te están influyendo. Y al final lo que quieres entender con esta terminología nueva es la dinámica de las enfermedades para plantear soluciones. Eso es la epidemiología basada. Entonces yo puedo ver las enfermedades desde dos perspectivas, o tres perspectivas, perdón. La una, puedo decir que el ambiente es lo único que determina las enfermedades, por ejemplo, la enfermedad viral, el COVID, ambiente, y que los genes tienen poco que decir. Hablo ahí de enfermedades multifactoriales. Resulta que cuando analizo un poquito más con el criterio genético,
Para tú enfermarte de VIH, de herpes, de Epstein-Barr, de tuberculosis, de lepra, tienes que tener marcadores genéticos que te permitan que entre el bicho a tu cuerpo. Si yo tengo una mutación de mi gen, no entra, punto. Por ejemplo, el CCR5, que es un gen que determina la entrada del VIH, si tengo mutado no me entra, me baño en el virus y no me entra. Entonces, la genética tiene que decir algo en relación a los problemas de origen ambiental, entre comillas. O puedo decir que todo es genético y que el ambiente tiene poco que ver. Por ejemplo, la fibrosis quística, el enanismo condroplásico. Resulta que si yo vivo en un ambiente contaminado y tengo fibrosis quística, mis problemas pulmonares son peores que otro paciente que viva en un ambiente que no esté contaminado. Entonces, del ambiente algo tiene que decir. Y la otra sería que los dos, aquí hablamos de monogénico, y que los dos tengan algo que decir, tanto el ambiente como los muchos genes que están presentes. Eso hablamos de poligénico. O multifactorial. Entonces, aquí ustedes vean cómo lo multifactorial tiene que ver con ambiente, los cromosómicos, que sería el extremo más grande de multigenes de un cromosoma, y los monogénicos. ¿Pasa? Mendel hizo unos estudios súper elegantes sobre dos cosas, ¿no? Aquí los ponemos más sencillos, ¿no? Enanas y altas las cruzó, individuos enanos y altos, tuvo en la primera familia una proporción más de una sola característica, y en segunda familia tuvo una proporción de 3:1, que era lo que hizo que se plantee las leyes de Mendel. Pero él también mezcló otras características, sobre todo trabajó con rosas rojas y blancas. En la primera generación obtuvo rojas, pero en la segunda generación obtuvo rojas, rosadas, menos rosadas, más blancas, para demostrar matemáticamente lo que había pasado. Ahora ya tenemos los elementos para ver qué pasó matemáticamente. 50 años después de Mendel, le dijeron, usted no conocía lo que es la herencia poligénica, muchos factores. Él se centró en lo que sí podía demostrar matemáticamente, que eran las leyes de Mendel, y desechó los estudios que no podían mostrar, que son estos de distribución gaussiana de cualquier característica masa. Aquí he puesto este ejemplo de cómo funcionan los poligenes. Miren ustedes aquí ABC, ABC, cómo se va mezclando ABC con otro, y todos los posibles genotipos y fenotipos que puede determinar un cruce poligénico. Aquí está de 3 alelos, pero puedes mezclar 4, 5, 10, 15. Entonces, lo interesante en este tipo de enfermedades debería ser conseguir tipificar los genes específicos, es decir, cuáles son los 3 que me dan este fenotipo con este genotipo, cuáles son los otros 3 que me dan el otro extremo, y así yo podría en realidad dar puntuaciones lógicas en la herencia, así como digo, 50% del riesgo para enfermarte de una dominante, con las poligénicas no me pasa eso, no puedo, no tengo esa posibilidad por ahora. ¿Pasa? Entonces, miren, en la fisura labiopalatina, aquí tienes los diferentes tipos de fisura palatina asociados a fisuras labiales. ¿Pasa? Entonces, aquí tengo el típico distribución gaussiana, ¿no es cierto? ¿Cómo interpreto esto? Hay un umbral en que dejo de ser normal para ser enfermo. Y si es que esto es cierto, como si es cierto, tengo una población de enfermos que tiene grados. Fisura labial palatina tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, bilateral, más fisura palatina, más palatina sindrómica o cromosómica. Entonces, mientras más genes aumentan, más enfermo soy. Y tengo una población al otro lado, población de riesgo.
Y de hecho eso ocurre. Hay personas que tienen más riesgo, otras que se defienden de todo. Pasa. Y mire, cuando analizas, efectivamente pasa eso, ¿no? Tengo una fisura, pues, pequeña, digamos así, más agresiva hasta llegar a la sindrómica, la trisomía 13, que es súper agresiva, ¿no? Entonces, esto tiene lógica, pasa. En un estudio que hicimos sobre familias con fisura palatina, en realidad lo que queríamos es ver los afectos, cuántos en el primer grado, segundo grado, tercer grado, y si estaba aislada, asociada a malformación de cromosomas no sindrómicas. Y aquí están los resultados, en realidad, y tú ves que más o menos se comportan como diluyéndose un poco mientras más se aleja el grado de consanguinidad, ¿no? O sea, por eso es que empíricamente la gente, los abuelitos decían, es que hasta la quinta generación, dices, eso tenía sentido cuando tú analizas cómo se diluye la herencia multifactorial, pero no la genética, porque la genética es, en esta generación pasa esto, y en la otra puede no pasar. Entonces no tiene nada que ver con este criterio de abuelito, por eso es de abuelito. Pasa. Entonces, mira, ahora conocemos muchos de los genes que tienen que ver con características fenotípicas, ¿no? Esta es una enzima productora de ácido de aminobutírico que tiene que ver con el desarrollo de diferentes partes del paladar y del labio, y así, ¿no? Factores de transcripción, etcétera. Y cada uno de estos tiene que ver con diferentes porciones de desarrollo del embrión. Entonces, hoy es tan interesante el tema que puedes tú hacer una relación entre el genotipo con el fenotipo. Ese es el sueño de la genética, poder hacer esa correlación. Entonces, nosotros cogimos, esto es el uso de pseudointeligencia artificial, ¿no? De hacer el Big Data en realidad, análisis de Big Data, y lo que cogimos es todos los genes implicados que habían sido reportados, 50 genes, e hicimos una correlación una interrelación, ¿no? De proteínas. Los interactomas son proteínas. Curiosamente, estas proteínas tienen el mismo nombre, sus genes. Entonces, si yo hago una correlación de proteínas, estoy haciendo al final una correlación de genes. Y cuando tú ves la correlación de genes, pues tú ves que hay patrones, primero, que te pueden explicar la relación genotipo-fenotipo. ¿Pasas? Voy a volver un poquito más sobre este tema. Pero como eso todavía no me ayuda para decir cuál es el riesgo de heredar esta enfermedad, entonces hago riesgos empíricos. Entonces aquí está, por ejemplo, si yo tengo un hombre afecto y tiene hijos, la mujer tiene el riesgo de 2.5. El hombre, como es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres, tiene 5%. Si la mujer, que es la resistente a la enfermedad, tiene la enfermedad, una hija va a tener 7% de riesgo, diferente a esta de acá, ¿verdad? Y un hijo va a tener 20% de riesgo. ¿Por qué? Porque el varón es el sexo más expuesto. Entonces, la enfermedad va a tener mucha más probabilidad de que se manifieste en un varón. Esto por un lado. Perdón. Entonces, mira, y diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si el hermano es afecto, pues la hermana va a ser 2.5 y el otro hermano va a ser 4%. Si es que la hermana es la afecta, el riesgo para un hermano es 10 y para otro hermano es 4. Entonces, eso hemos aprendido empíricamente. Pero ahora lo que queremos es no hacerlo empírico, sino detectar a través de los riesgos genéticos. ¿Pasa? Entonces, te has inventado un montón de fórmulas para llegar a determinar por qué riesgo tienes matemáticamente hablando. Esta es simplemente la misma visión, ¿no es cierto? La población de alto riesgo, las demás acá más riesgo, y la del extremo de bajo riesgo. ¿Pasa? Entonces, mira,
Esto es interesante, elección de umbrales. ¿Por qué es importante? O sea, yo cuando le oía hablar a Robert decía, pues yo voy a hablar de la estratosfera, porque voy a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el ojo clínico, sino con el tema de cómo aplico las matemáticas para el análisis de riesgos. Entonces, mira, yo puedo elegir un umbral que está en el cual voy a tener más enfermos posibles, o puedo elegir un umbral de análisis matemático en que puedo tener un número de enfermos mucho más pequeño. Entonces, si elijo el riesgo poligénico para fisura labiopalatina con información genética y no genética, edad materna, tabaquismo, consumo de alcohol durante el embarazo, exposición, etcétera, es de 1 en 700 para este tipo de umbral. Pero el riesgo para la fisura labiopalatina, cuando analizo con un riesgo mayor, más específico, mira, si tengo y 62 variantes genéticas incluidas, el riesgo para antes, yo podría hacer un cálculo real de cómo voy a tener una enfermedad. ¿Pasas? Entonces, ¿cómo al final puedo hacer esto? Porque eso no es solo teórico. Yo puedo identificar SNPs, polimorfismos de nucleótido simple, sí saben lo que es, ¿no? O sea, cuando cada codón tiene adenina, guanina, citosina, pero puede ser adenina, guanina, guanina. Entonces, el último codón es un polimorfismo. Si no cambia el aminoácido, es un polimorfismo. Entonces, tenemos 2 millones de polimorfismos. Entonces, puedo analizar polimorfismos relacionados con la enfermedad en cuestión, SNPs identificados a través de estudios genómicos, por ejemplo, este que mostré de 13.000 familias, SNPs en la literatura. Si yo uno de estos tres y hago el análisis que hice, por ejemplo, cuando mostré las interacciones, haces en un software, tú puedes hacer cálculos reales, ¿no? Asignación del peso de cada SNP, es decir, si tengo este SNP, ¿qué riesgo tengo? Si no tengo este SNP, ¿cómo me baja el riesgo?
cálculo del puntaje de riesgo, sumar los pesos de los del Smith y obtener el puntaje total de riesgo, expresado como un porcentaje, que eso es lo que queremos en genética. Y entonces, pese a que esto parece dificilísimo, no, sí es dificilísimo, pero en eso estamos, tratando de ver si es que podemos dar una lógica a la herencia, pasa. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Ya cuando empiezas a analizar todo lo que se ha producido. Si yo hago las variantes, todas esas que les he dicho, y analizo enfermedades, tengo que el Alzheimer estaría entre 2.7 a 15% más de riesgo dependiendo de los marcadores que tienes, genéticos, ¿no? La diabetes de 10 a 55, incluso hay estudios que llegan al 98%. La obesidad puedo dar riesgos hasta 7 veces más potentes. Enfermedad coronaria 10 a 15, inflamatoria intestinal 16, crónica renal 10, enfermedad pulmonar obstructiva 10 y esquizofrenia 7. Entonces, esto significa que subido en probabilidad diagnóstica o de anticiparme al aparecimiento de síntomas entre 5 hasta 30% veces más de ubicar riesgos de enfermedades. Pasa. Por eso es que yo hablo de epidemiología genómica, porque no tiene nada que ver con el término epidemiología clásica, porque aquí estás metiendo un montón de datos genéticos que antes no los tenías, que te están dando una nueva perspectiva de cómo se presentan las enfermedades en las sociedades. Entonces, si ahora yo aplico los mismos conceptos de herencia mendeliana a la herencia poligénica y ya manejo datos específicos, yo puedo plantear un tipo de análisis mucho más, digamos, simple, más real. Es decir, yo tengo poblaciones que son homocigotos para el poligen de desarrollo de la enfermedad, que serían los menores al percentil 10, o en el otro lado, homocigotos para resistencia de la enfermedad, que sería mayor del percentil 90. Y la mayoría de las personas que serían heterocigotos para el poligen de riesgo. Es decir, tengo poblaciones de riesgo, enfermos y resistentes. Pero ya con datos, ya no solo empíricos. ¿Pasas? Entonces, bueno, esto es simplemente, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Riesgo normal, es decir, resistente, normal, riesgo, y el enfermo con grados. ¿Pasa? Entonces, simplemente para ponerles en perspectiva, yo podría analizar con este criterio cualquier enfermedad, me centro en cáncer y puedo decir que hay genes de alto riesgo de cáncer, que son los cánceres hereditarios. ¿Por qué toco el cáncer? Porque les dije que es la más frecuente. Y el ambiente, que serían los cánceres esporádicos, que son el 90% de los cánceres. Pero que los genes algo están diciendo ahí. ¿Cómo no van a estar diciendo si todos los genes de desarrollo de cáncer son mutaciones que te dan cáncer? Y los genes de bajo riesgo, ¿no? Pasa. Entonces, si yo aplico estos conceptos con los datos que ya tengo de genómicos, yo puedo decir que el riesgo a desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es de 19% con los datos genómicos frente al 11%. Entonces, claro, cuando tú ves esto, que estadísticamente es significativo, para cuando a ti te dicen tú vas a tener riesgo de 19% de cáncer versus tú 11%, es otra cosa el análisis ya personal, del impacto que puede producir en la persona un riesgo. Cuando hablas de riesgos de 19%, has pasado de un riesgo medio a un riesgo alto. Entonces hay una cuestión súper espectacular para el tema del análisis de riesgo, ¿no? El cáncer de próstata, mira, igual 22 frente al 12, es el mismo caso. El de colon, que tenemos más problemas, 6.9 versus 4.6, y el de ovario, 2.2 versus 1.6. Entonces todavía no conocemos un montón, porque tenemos 2 millones de SNPs, de polimorfismos de un solo nucleótido, que todavía no tenemos todo la información básica.
Entonces, como no tenemos esa información, hay un proyecto internacional que se llama el proyecto Pangenoma, y el Pangenoma lo que hizo es reunir un montón de muestras, en realidad de 47 individuos de diferentes etnias, eso es un montón, si es que ves cuánto te tardas en hacer un genoma completo, y el análisis del Big Data para determinar qué tenía cada individuo pasado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Incrementamos la variación genómica desde la referencia original. Antes teníamos un solo individuo hecho el genoma con el cual tú comparabas todo lo que encontrabas. Encontrabas algo nuevo en los longuitos ecuatorianos, comparabas con el rubio este. Y pues claro, no coincidían cosas. ¿Qué necesitabas? Tener un proyecto que involucre un montón de gente, de diferentes etnias. Y eso es lo que hizo el Pangenoma. Y entonces, por ejemplo, aquí tenías una variante del rubio, pero empiezas a ver que tienes un montón de variantes de los diferentes grupos étnicos. Este es de este cuadro. O sea, tenemos acceso ahora a una referencia mucho mejor y mayor. Pasa. Entonces, esto era el humano de referencia. Ya tenemos 47 individuos con diferentes puntos variables, en que ya tú puedes decir, por ejemplo, la población hispana pasa, tiene tantos individuos con tantas variantes. Y tú cuando haces los estudios que tenemos que hacer aquí en Ecuador sobre variantes, ya vas a tener un mejor patrón de comparación. Eso es lo que siempre nos ha faltado. Esto es simplemente cómo se hizo el ensamblaje de la información, vas haciendo correlaciones, haces correlaciones matemáticas, usas softwares especializados para que te digan tales SNPs, tales variantes genéticas son típicas de esta población. Pasa. Igual es. O sea, la diversidad, ¿no? Cómo se fue clasificando los sitios más diversos de las diferentes porciones. Aquí las diferencias de ALU, que son unas secuencias repetidas, y los otros tipos, los BNTR, son variantes repetidas en tándem, ¿no? Y así, STR, que se usa para paternidad o para determinar poblaciones, etc. Pasa. Y pasa. Este es lo mismo, el resumen. Entonces aquí me centro un poquito en lo que les había dicho, que para qué me sirve el genoma, para qué me sirve el exoma. Mira, tú ves que de todo el ADN intergénico, que es el 98% de genes, y todavía tenemos un montón de preguntas, ¿por qué tenemos tanto ADN en los humanos? Es una cosa bárbara, y solo 1 a 2% se expresa. Y lo que se expresa es lo que nos produce enfermedades. Entonces, esto que se expresa, que son los exones, ahí se llama exoma, lo que tú vas a evaluar es los exomas de los individuos, ¿no? Y lo que no vas a evaluar son los intrones, y entonces a través de eso tú puedes seleccionar personas que tengan una enfermedad y que no sepas cuál es, analizas el exoma y el 85% de veces tú puedes decir, este exoma está produciendo tal problema. Entonces, ahí es que el exoma cobra el interés de importancia del análisis. ¿Es así? Ya creo que voy terminando. No, mentira, no termino. Esto es algo del tema de inteligencia artificial sobre el uso y las posibles cosas ventajosas que puede producir el uso de la inteligencia artificial. Imagínate, no importa que esté en las letras, si no quiero entrar en eso, sino que para que ustedes vean que hay usos y hay riesgos. Entonces yo les voy a resumir eso, en que podríamos ahora, con todo el Big Data que es tan gigante, es alucinantemente grande, que un cerebro no puede manejar esa información, necesitas de estas redes neuronales que te manejen o que piensen que estás, digamos, manejando información tan rápido que te da resultados espectaculares de análisis de algo, por ejemplo, enfermedades. Entonces tú puedes ahora analizar una enfermedad
con inteligencia artificial, con algoritmos que te den diagnósticos más precisos. Eso es lo que queremos en medicina. Entonces puedes tener un montón de oportunidades con la inteligencia artificial. Y por supuesto hay riesgos, porque cuando tú a una máquina le dices hágame un individuo con estas características, o de esta foto de este individuo, genéreme un individuo nuevo, y das las características que quieras, te puede crear un individuo nuevo, con una historia, con unas fotos, videos, datos, etcétera, que son creados. Y eso pues podría traer problemas a las personas, porque puedes hacer clones por inteligencia artificial, claro, clones de información. Y podría ser que la inteligencia artificial no tenga todos los datos o no tenga los necesarios, porque la inteligencia artificial, ¿de quién se alimenta? De los datos que le vayamos poniendo. ¿Quiénes le vamos poniendo? Los que hacemos investigación de veras. O sea, la gente que trabaja con el Big Data no es que hace investigación de veras. O sea, trabaja con el Big Data. Pero el Big Data se alimenta de los que hacen de veras. Entonces, si yo no le he puesto suficiente información, no me va a decir todo. Puede tener errores. Y me puede decir algo que no es verdad. Entonces, por ejemplo, yo pongo en el análisis de inteligencia artificial, pongo mi nombre, que diga quién soy yo. Entonces, claro, dice, mezcla información porque no tiene todos los datos. Dice, usted es nacido en el año 47, y digo, ya debería estar muerto, en el 47. Bueno, pero, y te empieza a mezclar información, porque no tiene todos los datos. Entonces, claro, el Big Data lo que hace la inteligencia artificial es entrenarse a través de la información que tú tienes, que tú le das. Pasa, por favor. Ya. Y con esto ahora sí ya voy a terminar. Los precios, porque, claro, sí, no estamos acostumbrados a que la salud tenga un precio. Es otra cosa que todavía no entiendo en el mundo, pero la salud debería ser un derecho sin precio, pero bueno. Si yo hago diagnósticos por puntuaciones y para ver si hago prevención de enfermedad, el incremento de hacer esto sería de $140,000 por año de vida y calidad de vida de las personas. Entonces, ¿quién quiere invertir $140,000 por persona? Nadie. Solo los millonarios. Entonces, se hace imperativo el tema del uso del conocimiento para la gente en general. Entonces, caes en una discriminación, ¿no? Y al final, solo los costos analíticos serían de 70 por persona. Y esto multiplicado por el número de enfermos, y aquí hablábamos de 12,000 enfermos, entonces los gastos para un estado son tan altos que nadie quiere meterse a gastar en prevención de este tipo. Es más barato gastar en el enfermo, curiosamente. ¿Pasas? Entonces mira aquí, el precio de este nuevo fármaco que salió reciencito es de $3.5 millones por tratamiento. El de la beta-talasemia, 2.8 millones. La atrofia muscular espinal, que aquí se hizo una propaganda espantosa sobre el tema de este fármaco, se le puso a este niño, que desde mi perspectiva no tenía que poner, porque era un niño que tenía ya un pronóstico tan malo que no iba a sobrevivir, no sobrevivió. Pero bueno, como pusieron un juicio al Estado, ganaron y le pusieron el fármaco. Ahora, lo genial de eso es que a la media hora el niño empieza a recuperar las funciones. Entonces, es así de interesante y dramático el tema de esta medicina, que es una medicina genética, ¿no? Esto es un gen que le metes al niño. Que vamos a analizar un poquito más, es de $513 por cada tratamiento diario. Y esto tienes que tomar de por vida, imagínate cuánto tienes que gastar.
Los hematológicos, los CAR, son estos autoinmunes, es decir, uso de inmunidad propia, 3.80. Y la CRISPR, que es esta edición genética que todavía no sabemos. ¿Ya tengo que terminar? Ya mismo, por favor, gracias. Okay. Ya termino. Entonces no sabemos de esto, ¿no? ¿Pasa? Ya termino. Pasa. Pues miren, este ácido quinodesoxicólico se usaba para los cálculos lineales. Entonces todo el mundo era feliz porque costaba 0,14 y se usaba para los cálculos lineales. Pero los fabricantes se dieron cuenta que la santomatosis cerebro-tendinosa, que es una degeneración por tumorcitos, digamos así, del sistema nervioso, podías usar el mismo fármaco, pasa, por 140 euros. Entonces, ¿qué hicieron? Replantearon su patente para que no uses en los cálculos biliares y solo uses para la santomatosis cerebro-tendinosa. Pues, imagínate lo poco ético del tema del negocio de la salud aquí, ¿no? O sea, no importa que si tengo uno que me costaba 1.4 euros, ahora me cuesta 140. ¿Pasa? Y entonces, mira, ya no tengo para digamos, para los cálculos y me convierto en un fármaco para una enfermedad huérfana. Pasa que el costo, en realidad, es de $420 por 3 dosis diarias. 153.300 para el tratamiento total de la enfermedad. ¿Cuándo podrías tú tratar por 0,14 por último? Pero como hay un interés de negocio, entonces el tema del derecho a la salud cambia. ¿Pasa? Bueno, y aquí como un resumen, los precios cada vez son más altos, 94% para los oncológicos más altos, 66% para las raras, 50% el gasto del sistema de salud, se incrementa por estos precios, 20% de la partida de medicamentos tiene que incrementarse para poder cubrir los medicamentos. No hay acuerdos rápidos para fijar precios, a veces estamos presionados por las farmacéuticas, que tienen sus propias lógicas de trabajo, y se denuncian intereses de maniobrar los precios porque, claro, o sea, si la Pfizer por las vacunas ganó casi lo que es el Producto Interno Bruto del Ecuador, que son 100.000 millones, y ganó en un solo año 24.000 millones, entonces quiere decir que algo está pasando desde mi perspectiva en el tema de cómo entendemos el proceso de salud. Y aquí está el costo de las pruebas genómicas, creo que esta es mi última diapositiva. Los exomas más o menos están entre 300 y 800 y los genomas están más o menos en 2.000 euros, ¿no? Estos son los datos de euros. Entonces, claro, también tienes que evaluar cuándo vas a hacer un exoma. Nosotros tenemos pacientes que, claro, les piden exomas en enfermedades terminales casi, y que no tienen diagnósticos claros. Entonces, tú tienes que evaluar para mí si es que en realidad el precio del exoma, $800 para el de 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo, no tiene ingresos, pero le pides una prueba de $800, entonces eso socialmente me parece que es un problema. ¿Pasa? Y en definitiva, para trabajar con enfermedades raras y complejas deberíamos tener buenas estadísticas nacionales, que no las tenemos, lastimosamente. Aquí incluso tenemos este criterio de que todo es confidencial, pero la confidencialidad mal entendida. Tú no puedes tener política pública si no tienes acceso a datos, porque los datos te van a decir, haga esto, haga lo otro. Sin datos no puedes decir, pero cuando tú solicitas datos a las instituciones te dicen es confidencial. Por eso somos lo que somos.
porque la confidencialidad, por supuesto, está en el nombre del individuo, en el que te identifiquen como enfermo de una cuestión específica, pero no en los datos por sí mismos. O sea, la confidencialidad está mal entendida, es un absurdo. Es contar con la tecnología moderna, calcular puntuaciones de riesgo, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, contar con especialistas en genéticas de enfermedades raras y complejas, aumentar el número de enfermedades en las listas de raras, yo creo que deberían estar incluidas todas, asegurar el financiamiento de presupuestos, contar con seguros médicos para enfermedades raras, y los estados deberían contratar seguros para sus enfermos, ya que estamos en un sistema financiero de enfermedad, y discutir y plantear posibilidades de liberar patentes para los fármacos, por ejemplo, este que estábamos hablando justamente de los cálculos biliares y de la otra enfermedad. ¿Pasas? Y eso, hasta ahí llego. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Qué bien, está todo entendido. Doctor Niño, cuando uno manda a un laboratorio fuera de Cabrera Genetics, y las hojas que le hacen firmar a uno declara que puede darse la reducción. Sí. Y uno está pagando. Sí, pero uno quiere que se presenten eventos como estos, todo, porque esa es la investigación. El resultado es que no se dan a conocer, es como que los hubiera hecho y aparece enfermedades raras con genes detectados y que no se han dado a conocer en el mundo. Por eso yo le preguntaba al doctor si es que llevan una estadística más entre qué gen encontraron, en qué individuo que le detectaron tal enfermedad y que ese gen se está registrando. claro. A ver, yo sí llevo estadísticas, no sé si los otros llevan. Pero bueno, el tema es que, es verdad, si yo no doy a conocer los datos de alteraciones genéticas de mi población, jamás voy a poder interpretar lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Entonces, pese a que me parece bien que si tú firmas un consentimiento, estás firmando que se diga la información del gen, no del paciente. Y eso está bien, porque si no, ¿cómo enriqueces datos si no tienes acceso a los datos? Entonces uno más bien debería perder este miedo de que saben, van a saber de mis genes, sí, y que estos genes son lindos más que los de los otros. No, o sea, son los genes que podrían aportar a la información correlacional. Y yo creo que eso sí es válido, tiene que hacerse. Y tenemos que quitarnos más bien ese prejuicio de que mis genes son míos. Dicen, claro, pero tu información puede ser pública, porque sirve a los otros. Ya está todo en Facebook. Entonces la información por sí misma no es el problema, sino que se diga de quién es, ahí viene el problema. ¿Algo más? Dime. ¿Cuál creería usted que sería una solución para el alto costo que tienen las pruebas genómicas y así poder tener, o sea, que llegue a mayor gente, a mayor, más personas se podría decir eso? Bueno, yo te doy la primera versión de la respuesta, es que debería liberarse patentes de todo. Soy en contra de las patentes, porque eso limita el acceso al conocimiento y provoca un montón de cosas paralelas, ¿no es cierto? El anclarte a un solo sistema de compra, solo a estos les vamos a comprar, y el anclarte a un sistema de ganancia de que solo estos van a ganar. Pero como eso es utópico, entonces pienso que tenemos que ser como estados
negociar bien el tema de cómo voy a acceder a los fármacos, por ejemplo, a las terapias de estas, ¿no? Y para eso tengo que tener gente preparada y técnicamente solvente para hacer los diagnósticos. Pero si no tengo eso, ¿cómo puedo discutir algo de bájenme los precios de esto que no hago? Haga primero. Entonces yo creo que los estados tienen la obligación de interrelacionarse con los que venden estas técnicas de una manera más equitativa. Por ejemplo, Colombia negoció algo que aquí no pasa. ¿Cómo se llama este medicamento? La ampulina, que viene la ampicilina con la fenazopirina. En el Ecuador se vende solo unido, ampulina con fenazopirina o ciprofloxacina con fenazopirina. Colombia les dijo, no, a mí me venden el uno por un lado y el otro por el otro. No quieren, no les compro, voy a comprar otra parte, bueno, porque van a ganar un montón de plata. Entonces separaron el tema del uso de los dos fármacos diferentes. Pero eso es porque tienes un gobierno que separe y diga, esto no pasa porque no pasa. Pese a eso, como somos países de economías muy pequeñas y muy débiles y somos débiles en todo, entonces, por supuesto que vamos a recibir presiones, pero ahora el mundo está tan abierto a otras opciones que puedes comprar, si no es aquí, puedes comprar al vecino. Entonces, yo pienso que tienes opciones de negociar mejor. Y pelear porque no existe que liberen patentes. O sea, si en un año ganaste 90.000 millones de dólares, y ya pues, oye, libera la patente para que el mundo se beneficie de la vacuna. Ok. ¿Nada más? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría prevenir el cáncer sabiendo los genes? Y también si se podría decir, ¿en los genes está la cura contra el cáncer? Bueno, empiezo por lo último, sí. De hecho, se está trabajando porque hay, en definitiva, hay 4 tipos de genes involucrados en el cáncer, ¿no es cierto? Los oncogenes, que es los que directamente dan por mutación un cáncer, los genes supresores de tumores, que si no tengo estos, se activan otros, los genes de reparación de daño y los genes de apoptosis. Entonces, se está probando estos genes directamente, por ejemplo, hay un fármaco para leucemia, que es el nombre, para leucemia linfocítica crónica, imaginé que si tú das, vas a combatir la proteína que produce el oncogen BCR, a ver, lo vas y le destruyes. Entonces, ahí está la explicación básica, ¿no es cierto? Tengo un fármaco que me destruye una proteína oncogénica. Pero se está trabajando con genes que te promuevan apoptosis, con genes que te promuevan inmunidad contra las células cancerígenas como los CAR-T, y se está promocionando el tema de ver si es que un gen supresor de tumores exalta su función para que suprima un oncogeno. Entonces, por ahí está más o menos la visión. La segunda parte es si yo puedo hacerme pruebas para prevención. Digamos, la más conocida y popular es las pruebas de cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2. Que si tú tienes mutados, tienes una probabilidad de tanto por ciento, de acuerdo a la mutación que tengas, de hacer cáncer. Tanto que, por eso se hizo la más famosa la Angelina Jolie, porque teniendo un riesgo de 86% decidió quitarse las gradas. Entonces sí hay esa opción. Ahora tienes paneles diagnósticos de hasta de 500 genes relacionados a cáncer. Entonces lo importante ahí es justamente analizar el riesgo y hacer el cálculo de lo que estamos hablando aquí. Otra preguntita más. Si se halla la cura contra el cáncer, ¿se podría aplicar esa cura a cualquier edad, desde niños hasta tercera edad, sin ningún riesgo? En principio sí, pero pienso que no vamos a hallar la cura contra el cáncer. Pues es tan complejo.
que podríamos hallar ciertas cuestiones específicas. Por ejemplo, para el BRCA1, para el cáncer de mama están involucrados 37 genes. Entonces dices, ¿podré controlar 37 genes al mismo tiempo? Por ahora, no. Puedo controlar uno o dos. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra es baja. Entonces, vamos a tener que trabajar con el tema de identificar poblaciones a través de genes de riesgo y a esos seleccionarles para hacer o tratamientos específicos o hacer prevención mucho más agresiva. Pero creo que todavía el tema del cáncer va a dar muchos más dolores de cabeza. Ya me callaba.